Revisamos la agenda informativa de lo que nos trae la agenda de Estados Unidos. Ilhan Omar, la congresista musulmana, ha sido amenazada de muerte, esto luego de ser criticada por el presidente Donald Trump. El mandatario ha aumentado sus críticas de cara a las elecciones de 2020. Ayer se esperaba que Trump arremetiera nuevamente contra la líder política de 37 años durante un discurso en Minnesota, pero se vio obligado a cambiar sus planes tras el incendio que se registró en Notre Dame. Emiliana Molina nos trae el reporte. Adelante, Emiliana. Buenos días. La líder de la minoría demócrata, Nancy Pelosi, asegura que habló con el sargento de armas de la Cámara de Representantes para garantizar la seguridad de la representante Ilhan Omar, una demócrata por Minnesota. Esto después del trino del Ejecutivo, donde se ven imágenes del 11 de septiembre y Trump la relaciona con los atentados. La representante asegura que ha sido blanco de múltiples amenazas, pero expertos dicen que Trump intenta simplemente apelar a su base de electores nuevamente, tal cual como lo hizo en las elecciones del 2016, mientras Omar está intentando luchar contra la islamofobia en el país. Antes de que Nancy, que ha perdido todo el control del Congreso y no consigue hacer nada, decida defender a su líder, la representante Omar, ella debería mirar las declaraciones antisemitas, anti-israelíes y los lamentables comentarios anti-estadounidenses. Está fuera de control, excepto por el control que tiene de Nancy. No obstante, no es la primera vez que Omar es criticada por su punto de vista, y grupos conservadores consideran sus declaraciones como una falta de respeto sobre los atentados. Unos días antes de que Trump tuiteara el provocador mensaje, un hombre fue detenido en Nueva York por amenazar con supuestamente meterle una bala en el cráneo a la representante demócrata Ilhan Omar. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias.